En este video vamos a describir qué es un eje clásico y qué es un eje no clásico. Bien, vamos a comenzar charlando de lo que es el eje clásico. Para decir que un eje es clásico tiene que cumplir determinadas características. Bien, una de ellas es respetar una jerarquía. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de jerarquía? Que se respeta lo que es hipotálamo, hipófisis y glándula. Bien, esta es una condición que es necesaria, bien, pero que no es suficiente. ¿Qué queremos decir con esto? Que además el hipotálamo libera un factor liberador, bien, para que la hipófisis libere un factor estimulante de una determinada glándula. Bien, dicho de otra forma, el hipotálamo estimula la hipófisis y la hipófisis estimula la glándula. Ahí cumplimos con nuestra segunda característica. Y por último, la glándula, que va a liberar una hormona, ¿sí?, tiene también un papel clave. ¿Por qué? Porque esta hormona retorna hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo para regular lo que es la liberación de estos factores. Eso lo denominamos feedback. Bien, si el eje cumple estas tres características, estamos en presencia de un eje clásico. Llevémoslo a un ejemplo. Por ejemplo, el eje tiroideo, gran ejemplo de lo que es un eje clásico, libera el hipotálamo TRH. Bien, la misma estimula a la hipófisis para que libere TSH. Y la TSH a nivel de la glándula favorece la liberación de T4 y de T3. Son estas hormonas tiroideas las que hacen el feedback negativo, bien, para regular la liberación de estos agentes. Bien, con eso podemos cerrar lo que es un eje clásico. Ahora, ¿qué es un eje no clásico? Aunque suene redundante, es un eje que no cumple con las características que acabamos de describir. Bien, pero llevémoslo a un ejemplo que a veces tiene cierta complejidad. El eje o lo que ocurre con la prolactina. Bien, la prolactina tiene una regulación inhibitoria por parte del hipotálamo. Bien, es decir, que tiene en cierta medida parte de la jerarquía que describimos antes, pero no cumple con la característica de factores liberadores. Desde el hipotálamo se libera dopamina. Bien, y esta dopamina impacta a nivel hipofisario regulando de forma negativa la liberación de prolactina. Ya con esto no cumple con las características descritas, por lo tanto estamos en presencia de un eje no clásico. Otro ejemplo muy lindo, muy característico es el de la ADH, que esta hormona, al igual que otras que vamos a ver a lo largo de los trabajos prácticos, responde directamente a una variable fisiológica, ¿como cuál? La osmolaridad, ¿sí?, la presión, entre otros. Bien, pero en este caso no tenemos esta estructura, ¿sí?, ni siquiera jerárquica.